Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Damos gracias en este día. Te bendecimos y te glorificamos a ti. Te damos gracias por tu palabra, la cual no retorna atrás vacía, sino que ella produce tu perfecta voluntad en nosotros. Tu palabra nos transforma, nos renueva. Tu palabra nos edifica y te damos gloria, Señor, porque tú mismo te apresuras a ponerla por obra en nuestras vidas y nosotros recibimos de la provisión de ella y somos bendecidos, Señor, por tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice un gran amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Y estamos hablando de la vida bienaventurada, la vida bendecida. Sabemos que una vida bienaventurada es una vida dichosa, es una vida bendecida, es una vida próspera, es una vida llena de bienestar, es una vida afortunada. Eso quiere decir que los bienes que aún no espera llegan. Es una vida feliz. Y vemos que en Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice lo siguiente, dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es a través de la palabra que Dios nos enseña a nosotros cómo vivir una vida bienaventurada, una vida bendecida, una vida dichosa, próspera, favorecida, afortunada, llena de bienestar, una vida feliz. Dios mismo nos enseña, porque las personas se preguntan: si Dios nos bendijo, si somos bendecidos, ¿por qué no estoy viendo la bendición de Dios? Obviamente Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la instrucción, nos enseña y nos dice cómo tú y yo vivimos vidas bienaventuradas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Su palabra limpia y lava nuestras conciencias, dice la palabra, de obras muertas. Y el Espíritu Santo nos vivifica. La importancia de conocer el poder de la sangre de Jesús, la importancia de reconocer el poder de la palabra de Dios, porque vemos que somos uno con el Señor. El Espíritu Santo está morando con nuestro espíritu. Y vemos que el Espíritu Santo revela todas las cosas. Y el Espíritu Santo revela a nuestra conciencia, a nuestra alma, el propósito de Dios. Y eso nos levanta y nos vivifica en conocimiento para hacer su voluntad. ¿Cuántos están conmigo? Fíjate, y como hemos dicho y mencionado, que cuando el Antiguo Testamento, ¿cuántos se acuerdan?, termina en maldición. Esas son las últimas palabras del Antiguo Testamento en Malaquías. Y cómo Jesús comienza su primer sermón, iglesia. Bienaventurados sois. Entendemos que en las bienaventuranzas Jesús nos revela cuál es el carácter de los hijos de Dios. Cómo los hijos de Dios deben vivir. Y Él revela el carácter de quién es un hijo de Dios. ¿Cuántos están conmigo en Mateo? Capítulo 5, versículo 3, nos dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que entendemos es, la revelación es que bienaventurado aquel que entiende que espiritualmente está en bancarrota y día a día, podemos decir segundo a segundo, reconoce su necesidad de Dios. Esa es la diferencia entre alguien humilde y alguien que es altivo. El humilde reconoce
su necesidad de vivir con Dios, para Dios. El altivo no piensa en Dios y dice: yo no necesito a Dios, yo tengo los talentos, yo tengo el conocimiento, yo sé lo que yo quiero, no me interesa. Y cuando habla ahí de pobreza, no está hablando de pobreza material, no está hablando de alguien que está falto de recursos, está hablando de alguien que reconoce que necesita a Dios. ¿Por qué no todo el mundo es salvo? Porque para una persona recibir salvación, tiene que tener revelación en su espíritu que necesita a Dios. No todo el mundo piensa que tiene necesidad de Dios. Así que entendemos la importancia. Por eso Jesús dice: bienaventurados aquellos que reconocen que me necesitan, que están necesitados. Después dice: bienaventurados, versículo 4, los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Aquellos que se han arrepentido, aquellos cuyas vidas han recibido un arrepentimiento. ¿Y qué dice? Y serán ¿qué? Consolados. ¿Serán qué? Perdonados. Los que se arrepienten son ¿qué? Perdonados. Y él dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Número 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Alguien manso, esta es la persona que no busca ser vengativo, no está buscando venganza, sino que su confianza es en Dios. No está lleno de ira, no está lleno de venganza, sino vive una vida mansa, en mansedumbre. Y entendemos que esta es importante porque Jesús dice: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. O sea, aprended de mí, porque yo no soy un Dios vengativo, ni un Dios iracundo, sino que Él es un Dios que justo. La justicia en sí cumple su propósito, porque lo que tú siembras, tú cosechas. Si alguien te hizo algo mal, te hizo un mal, eso es una semilla que está sembrada, por lo cual si no hay arrepentimiento, dice que matará al malo la maldad. Entendemos que la justicia, la palabra de Dios en sí, hace que la justicia se cumpla por sí sola. ¿Qué estamos tú llamados a hacer? Confiar en Dios, creerle a Dios. Bienaventurados los mansos, bendecidos son los mansos. Ahora, seguimos aquí. Bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Bienaventurados aquellos que tienen pasión por las cosas de Dios. Todo aquello que te apasiona es todo aquello que tú persigues, es lo que tú quieres. Cuando usted quiere algo, es porque eso le apasiona. Mujeres, cuando usted quiere una cartera y un par de zapatos, eso es lo que, ¿verdad? Zapatos, cartera. A nosotros nos gustan los juguetes, los carros. La pastora me dice: ¿por qué tú le lavas las gomas al carro? Si te explico no vas a entender. Porque para ustedes es que después que corre, cumple el propósito, le echan gasolina y se mueva y vayan de A a B, también. Pero nosotros tenemos que, ese juguete se tiene que ver como nítido. Ese juguete se tiene que ver, cuando le pone el brillo a la goma, tienes que mover el carro un poquito adelante para verla, Edwin, para ponerle el brillito en el lado donde no podías cogerlo por abajo. Pensamos diferente, ¿sí o no? Pero nos acoplamos porque nos amamos en el nombre de Jesús. Así que todo aquello que te apasiona, tú lo sigues. Entonces, vemos aquí
Versículo 7, perdón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entendemos que tú no puedes dar lo que no tienes. Jamás y nunca tú puedes dar lo que no tienes. Entonces, dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué los misericordiosos pueden dar misericordia? Porque han recibido misericordia. Todo aquel que ha recibido misericordia, todo aquel que ha reconocido, Padre, gracias, Señor, porque solo tú conocías mi corazón. Sin embargo, tú me perdonaste, tú me limpiaste, tú me lavaste. Tú no tuviste nada en mi contra, sino que tú me perdonaste, aunque yo era el pecador más malo, dice Pablo. Dice, tú me diste misericordia. Y cuando nosotros tenemos revelación del amor de Dios, que su amor es incondicional, que Dios no nos cobra, no nos exige, sino que Él nos ama, y entendemos su misericordia, entonces damos misericordia. Y una de las cosas que el misericordioso no hace es que jamás y nunca juzga a los demás, porque sabemos que las personas juzgan de acuerdo a su condición. Hay personas que juzgan cuando están haciendo exactamente lo mismo, o personas que juzgan cuando en un momento dado estaban haciendo lo mismo. Si alguien falló, ¿qué tú vas a dar? Misericordia. No lo vas a juzgar, no lo vas a condenar, porque tú mismo fallaste. Él dice, bienaventurados, bendecidos, dichosos, favorecidos, prósperos, aquellos que dan misericordia. Versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y con esto fue que habíamos terminado la semana pasada. Bienaventurados los limpios de corazón. Y un punto importante que nos llevamos de esta bienaventuranza es, personas piensan que Dios está viendo sus acciones, ¿sí o no? Pero tenemos que ir un poquito más atrás. ¿Qué es lo que Dios mira? Dice, te lo dice, 1 Samuel 16:7 te dice, Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Yo soy Jehová, que escudriño la mente y los corazones de los hombres y sus pensamientos. Así que cuando tú y yo hacemos una acción, ¿cuántos saben que eso nos sorprende a Dios? Porque Dios ya vio la intención del corazón. Por eso dice, no dice, bienaventurados los limpios de lenguaje, los limpios de acciones. Dice, bienaventurados los limpios de corazón. O sea, las intenciones de tu corazón. Porque tú le puedes sonreír a alguien y en tu corazón deseas hacerle daño, ¿sí o no? Tú puedes sonreírte con alguien, pero tu corazón tiene otro pensamiento. Jesús mismo dice, del corazón salen ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos. Dice, las muertes, los homicidas. ¿De dónde sale? Del corazón. Cuando alguien comete un gran agravio, eso quiere decir que eso mismo era lo que había en el corazón. Las personas viven de acuerdo a las intenciones de su corazón. Así es que las personas viven. Aunque tengas un fasad o un front en público, lo importante es quién eres tú cuando nadie te está mirando. Estoy hablando del ser humano porque Dios te ve. Entonces vemos que las personas se engañan. ¿Por qué? Porque piensan que si nadie los ve, está todo bien. Pero no es quien me ve, es el que me ve, que es Dios. Esto es importante. Y por eso
Dice Proverbios 4:23, que dice, iglesia, sobre toda cosa guardada, ¿qué vamos a guardar? El corazón, porque de él mana, fluye la vida. Y sabemos que lo cuidamos cuando cuidamos nuestros ojos de lo que estamos viendo, cuando cuidamos nuestros oídos de lo que estamos escuchando, porque todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes y todo lo que tú hablas se añade a tu corazón. Por eso, cuida tu corazón, no murmures de las personas. Cuida tu corazón, no escuches aquella plancha mejor. ¿Están conmigo? Estamos hablando aquí en realidad, ¿sí o no? Cuida tus ojos, no mires lo que no tienes que estar mirando. Y eso requiere disciplina, dedicación, pasión por Dios. Entonces, hoy vamos a entrar aquí al versículo 9. Dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados espiritualmente, tranquilos, con gozo de la vida en el favor de Dios, son los que hacen, esta es la versión ampliada, y mantienen la paz. Fíjate, quiero que escuches esto. Los que hacen, ¿y qué más? Y mantienen la paz. Bienaventurados, estos son los pacificadores, los que hacen y mantienen la paz, porque ellos expresarán su carácter. Y escucha, y serán llamados hijos de Dios. Así que aquellos que hacen y producen la paz son conocidos como hijos de Dios, son marcados como hijos de Dios. Cuando usted ve a alguien en contiendas, en peleas, en iras, entendemos que eso no demuestra lo que es un hijo de Dios. Vemos que la Biblia nos habla dos cosas. Dice, ustedes son ¿qué? La sal de la tierra. Ahí habla de ¿qué? De nuestras palabras. Nuestras palabras están llamadas a edificar, a construir, a montar, a motivar. Son apacibles. No están, nuestras palabras no están para hundir, condenar, sentenciar, hacer daño, mentiras. Dice, son sal, dale sabor al mundo. Y dice después que ustedes son la luz de ¿qué? Del mundo. Y ahí habla de nuestras ¿qué? Acciones. ¿Dónde se pone la luz? ¿Debajo de la cama o encima de la coqueta? Para que puedan ver. Entonces, somos un testimonio vivo al mundo. Y aquí es que muchos cristianos fallan. Porque si se comportan tal como el mundo, ¿cuál es la diferencia? Estamos llamados a ser luz. Más vale una acción que 1000 palabras. Yo puedo decir que yo soy doctor hasta el momento que voy a hacer cirugía. Puedes decir todo lo que tú quieras. Tus acciones, lo que van a dar testimonio al mundo. Y tus palabras edifican, construyen. Son poderosas, ¿sí o no? Entonces dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vemos que esto lo describe aquellos, no está describiendo aquellos que viven en paz, sino aquellos que en realidad producen paz, como le dije. Escucha, venciendo el mal con el bien. ¿Cómo tú y yo vencemos el mal? No es mal contra mal, es el mal con el bien. Y una de las maneras que nosotros vencemos, escuche, te la va a gustar. Una de las formas que nosotros vencemos el mal con el bien es cuando compartimos el evangelio de Dios, el evangelio de la salvación.
entendemos que, y lo hablamos la semana pasada, vemos el comportamiento de la sociedad, vemos cómo las personas se comportan, porque le dije que todo es asunto de ¿qué? Del corazón. El domingo pasado, cuando le expliqué, estaba hablando con uno de los policías y él me estaba diciendo lo que él enfrenta día a día, porque las personas, obviamente, es un trabajo fuerte que tienen. Y cuando estamos hablando, dice, tenemos que lidiar con todo esto. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Es asunto del corazón. Porque si Cristo entra en el corazón de un ser humano, su vida es transformada. El dinero no puede transformar el corazón. Las riquezas, lo material, aún los familiares no pueden transformar. Es Cristo quien transforma los corazones. Así que toda esta maldad que nosotros vemos en nuestra sociedad realmente es falta de Dios, es ausencia de Dios. Porque todo corazón que es llenado por Cristo Jesús es cambiado y es transformado. Y lo que hacía antes, no lo hace más. Amén. Entonces, vemos aquí algo bien importante. La importancia de nosotros reconocer que es una urgencia compartir el Evangelio. Jesús está en el ministerio de la reconciliación. Vaya conmigo a 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5. Esto es lo que Jesús ama. Y nosotros, como hijos de Dios, amamos lo que Él ama. ¿Cuántos desean amar lo que Jesús ama? Lo que Jesús amó y sigue amando. 2 Corintios 5, 17 nos dice lo siguiente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y escucha, las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas que pasaron. El que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Es como esa criatura, ese bebé que tenemos ahí. Ese bebé no tiene ningún pasado, sino que es una nueva creación. Es un nuevo comienzo. Dice, todo pasó. Seguimos ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Tú y yo estamos llamados a reconciliar a los hombres con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Y ese es nuestro ministerio como hijos de Dios. Es importante reconocer quiénes somos en Cristo y qué estamos llamados a hacer, porque estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Y lo que vemos en la sociedad es falta de una reconciliación con Dios. ¿Están conmigo, iglesia? Y eso es lo que, es más, dile esto conmigo. Yo soy un reconciliador, llamado a reconciliar al mundo con Dios. ¿Cuántos lo creen? Dale un amén, dale un amén. Importante, a reconciliar. Y ahí viene la paz. Entendemos que Cristo es la paz de los hombres. Por eso, Romanos, vaya conmigo a Romanos 5.1, por favor. Romanos 5.1.
Estamos llamados a reconciliar un mundo a quien ha rechazado a Dios. Es más, podemos decir un mundo que aún está ofendido con Dios. Estamos llamados a reconciliarlo con Dios. Por eso cuando habla de los pacificadores, está hablando de aquellos que hacen y producen la paz. Y cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, eso produce paz, produce reconciliación. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 1, dice: justificados. Ese es nuestro estado de aceptación. ¿Cuántos aquí son aceptados por Dios? ¿Cuántos son hijos adoptados? Justificados, o sea, cancelada es la deuda del pecado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque la deuda del pecado fue cancelada. Por eso somos justificados. Nuestra deuda de pecado fue cancelada. La sangre de Cristo removió el pecado. Él derramó su sangre, su vida, para darnos vida y vida en abundancia. Y Él nos reconcilió con Dios. Sabemos que la barrera entre Dios, entre el hombre y Dios, es que el pecado. Él removió la barrera, removió el pecado para reconciliarnos. Ahora nosotros somos reconciliadores. Por eso damos misericordia como Él nos las dio. Él me reconcilió, yo voy a reconciliar. Eso es un pacificador. Por eso la importancia. ¿Cuál fue la bienaventuranza que vimos antes de esta? Bienaventurados, ¿qué? Los limpios de corazón. Por eso Dios nos los da en un orden, porque para nosotros poder ser pacíficos, reconciliadores, primero tenemos que tener un corazón que limpio. Ese es el orden. Tenemos que estar firmes con todo aquello que es contrario a Dios y lo que es santidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esto establecido, iglesia, ¿usted conoce lo que es de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted conoce lo que no es de Dios? Porque para poder reconciliar y ser un pacificador, yo tengo que tener firme y establecido en mi alma lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entendiendo que si yo me considero amigo de Dios, entonces no soy amigo del mundo, ¿sí o no? Dice, porque la amistad del mundo, ¿qué es? Santiago, le estoy hablando, capítulo 4, es enemistad con Dios. No queremos vivir vidas adúlteras. Le estoy hablando en cuanto a lo espiritual. O somos del mundo o somos de Dios. O si la tenemos a ella y tenemos la otra, eso es adulterio. ¿Están conmigo? Muchos cristianos en adulterio. En Cristo, pero viven conforme al mundo. Los adúlteros, dice que Dios los rechaza, que no tienen entrada en el reino. Así que tenemos que estar claros y firmes en quién estamos creyendo. Así que el trabajo de un pacificador es traer paz,
reconciliar. Y vemos que hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El reino de Dios. ¿Están conmigo? ¿Y qué más? Y el reino de las tinieblas. Reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Y qué hace un pacificador? Un reconciliador. He estado hablando de todo esto. Lo acabo de mencionar. Es que trae paz al corazón del hombre. Tú y yo estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Personas dicen, pastor, ¿qué es establecer el reino de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es establecer el reino de Dios? ¿Cuántos lo saben? Cada vez que tú y yo reconciliamos a una vida con Cristo Jesús, estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Y Él dice, si yo por el dedo de Dios y el poder del Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Están conmigo? Así que el pacificador hace y produce la paz. El diablo es el causante, escuche iglesia, del conflicto. Diga, el conflicto no es de Dios. El conflicto no es de Dios. La pelea no es de Dios. La contienda no es de Dios. Donde hay celos, donde hay iras, donde hay peleas, contiendas. Amén. Usted puede entender que Dios no está en el asunto. Donde hay contiendas y peleas, ¿está Dios en el asunto? Dios es un Dios pacificador y lo vamos a ver. ¿Cuánto están listos para ver palabra de Dios? Vaya conmigo a Proverbios 12:20. Mira, estoy a tiempo porque el reloj dice 12:20. Y vamos para Proverbios 12:20. Así que estoy a tiempo. ¿Cuántos llegaron a Proverbios 12:20? Dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Así que el que piensa mal vive una vida de engaño, pero el que piensa bien, ¿qué tiene? Un corazón alegre. Hablamos de las intenciones del corazón, que es lo que Dios ve. Mira cómo te lo dice la versión PDT, se lo voy a leer. Dice, los que planean el mal tienen la mente retorcida, pero los que buscan la paz, obviamente estos son los hijos de Dios, los pacificadores, los que reconcilian, tienen el corazón lleno de alegría. Vaya conmigo a Romanos 14. Y aquí vemos algo poderoso. Romanos 14. Porque una de las cosas que nosotros estamos llamados a hacer como pacificadores es ayudar al débil en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a ayudar al débil en la fe. Le dije Romanos 14. Vamos al versículo. Bueno, vamos al versículo 1. Vamos a leer palabra de Dios.
Dice, recibe al débil en la fe, pero no, quiero que vea esto, no para qué, contender, ¿qué? Opiniones. Recíbelo, pero no vas a contender opiniones. Y mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Sigue diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Eso es ensalada, iglesia. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Sabemos que aquí están hablando de que no debes comer esto. ¿A quién le gusta el lechón? ¿A quién le gusta el hígado? ¿A quién le gusta la morcilla? No debes comer morcilla. No debes comer lechón. Solamente ensaladas. No comas carne. La carne no es buena. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Mata y come. Y dice que dice Timoteo, dice, todo es santificado por la oración. ¿Por qué nosotros oramos por los alimentos? Número 1, para darle gracias al Señor. Y número 2, para santificarnos. Padre, gracias por estos alimentos que son de bendición para nuestros cuerpos, y cómete el lechón. Si tú no comes lechón, esa es tu decisión. Se lo estoy explicando crudo para que lo entienda. Si tú no comes algo y otra persona lo come, Pablo dice, este no es el motivo de la contienda. ¿Quién hace el trabajo de convencernos a nosotros? Es el Espíritu Santo. Hay ciertas cosas que yo no como, pero fue buscando dirección y sabiduría del Espíritu Santo. Señor, dame la sabiduría. El Señor me dijo, no comas esto. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, porque estamos hablando de los pacificadores, dice aquí el versículo 3, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios se la ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién lo hace? El Señor lo hace firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, lo que le expliqué ahorita. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Están conmigo? El que lo come, Padre, gracias, yo bendigo estos alimentos, son de bendición. Y el que no come, digo, lo hago para el Señor también. Al final del día, iglesia, ¿qué es lo más importante? Que cuando tu espíritu y tu alma se separen de tu cuerpo, que tú estés en la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Y que tengas paz en tu corazón y en tu mente. Y que tengas una conciencia justificada, no condenada, una conciencia de justicia, que yo soy perdonado por Dios, que yo soy un hijo de Dios, que yo tengo vida eterna, que yo vivo conforme a la voluntad de Dios, que tú estés convencido en tu corazón de todo eso.
Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, iglesia, pues si vivimos para el Señor, ¿para quién vivimos? Así que todo lo que nosotros hacemos, iglesia, lo hacemos para el Señor. Todo. Dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este es el punto importante. Somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice aquí, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo importante. Cuando tú entiendes, tú y yo entendemos que nosotros estamos llamados personalmente a darle cuentas a Dios, yo creo que no hay tiempo para ponerle el ojo al vecino. ¿Están conmigo? Porque el tiempo lo debemos usar para examinarnos a nosotros mismos. Señor, ¿qué tengo que enderezar? Señor, ¿qué tengo que arreglar? Señor, ¿cómo me debo dirigir? Señor, mi vida te agrada a ti. Y cuando entendemos que eso es lo importante, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, estoy llevando tu evangelio. Señor, soy un reconciliador. Señor, soy un pacificador. Señor, soy un misericordioso. Señor, soy un hombre, una mujer mansa. ¿Están conmigo? Porque estamos hablando del carácter de los hijos de Dios en estas bienaventuranzas. Y Él dice, cada uno va a dar cuenta. Así que tú no vas a dar cuenta de lo que el vecino se comió o no se comió. ¿De quién tú vas a dar cuenta? Más, le voy a decir una más. Pueden que se sorprenda. Pero nosotros no le vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos. ¿Por qué? Tú fuiste hijo en un momento dado. Tus padres te criaron y te dijeron qué hacer y no hacer. Pero llegó un momento que ya no te podían decir qué hacer y no hacer. Y tú tomaste ¿qué? Tus decisiones. No, pero papi era un borrachón. ¿Y? Eso es excusa. Porque personas ponen excusas. No, pero no me enseñaron. Cristo te enseña todo aquello que tú no sabes. Tú puedes venir a Cristo. Es más, lo voy a decir, nosotros venimos a Cristo como huérfanos. Porque nuestros padres terrenales, dice la palabra, no son perfectos. Él es el Padre perfecto. Y para que Él sea nuestro Padre, Él tiene que recibirnos como hijos. ¿Y cómo nosotros somos recibidos como hijos? En Cristo Jesús. Para que Él sea mi Padre y yo sea su hijo, Cristo tiene que ser el Señor de mi vida. Entonces, padres que se están angustiando por las decisiones de sus hijos, ¿quién tomó esa decisión? ¿Quién le puso el puñal en el cuello? Nadie. Toda decisión, aunque te obliguen, es decisión tuya. ¿Están conmigo? Dice, no, pero me obligaron, pero tú hiciste la decisión. Eso es importante, porque el diablo sigue condenando a las personas. Cuando ya tus hijos crecen, ellos van a tomar sus decisiones. Tú no vas a poder vivir en sus casas.
¿Cuál es nuestro trabajo? Le enseñamos de acuerdo a lo que conocemos. Por eso es importante recibir conocimiento de Dios, porque mientras más tú conoces, más tú puedes enseñar, ¿sí o no? Pero si no lo tuviste el conocimiento, Dios es un Dios misericordioso y todo el mundo tiene que tomar su decisión en un momento dado. Nadie puede tomar tu decisión por Cristo, por ti. La salvación es ¿qué? Individual. Ahora oramos por nuestros seres queridos, oramos por nuestros hijos para que sus ojos sean abiertos, ¿sí o no? Porque yo sé que Dios los ama. Nosotros los amamos, pero Dios los ama también. ¿Y cuál es el deseo del corazón de Dios? Que ni uno se pierda. Así que yo estoy de acuerdo con Dios. Dios, yo estoy de acuerdo contigo, lo que dice tu palabra, que ni uno se pierda. Importante, iglesia. Seguimos aquí. Dice aquí, el versículo 13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. No vamos a juzgar, no vamos a condenar, no vamos a sentenciar. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué dice la iglesia? Para él lo es. Si la persona piensa, esto es inmundo, está hablando de la comida. No quiero que lo mezclen con otras cosas. ¿Están conmigo? No estoy hablando de lo que es pecado. Estoy hablando, ahí el apóstol está hablando de lo que es, que no juzgues de acuerdo a esas cosas. Porque el que tiene la mente de Cristo tiene la habilidad de juzgar las cosas espirituales y sin embargo él no es juzgado por ellas. Porque está el juzgar en la carne, que es esto que está hablando el apóstol Pablo, y está el juzgar las cosas espirituales, que le he explicado antes. Por ejemplo, tú entras a un lugar y tú puedes presenciar la actividad demoníaca. Tú puedes presenciar que este lugar no es de Dios, que algo no está correcto. Por el Espíritu que está en ti. Hay discernimiento. Yo he entrado en lugares que yo sé que Dios no está en este lugar. Uno ve movimientos y cosas que sabemos esto no va bien. Y el Espíritu Santo te da convicción. ¿Para qué? Dios no está aquí, sal de aquí. ¿Están conmigo? Eso es diferente a lo que estamos hablando aquí. Dice, no condenes a tu hermano, no lo juzgues. Si le gustan las alcapurrias. Si a ti te gusta la alcapurria, cómetela. Eso engorda, ¿y qué? Me gusta. Pero eso engorda, ¿y qué? Me gusta. ¿Quién aquí se come lo que le gusta? Imagínate que tú vas a comer ahí y alguien te dice, no lo coma. Son bomberos, te apagan el fuego, ¿verdad? Pero eso es lo que está hablando el apóstol Pablo para explicar. Ahora dice aquí, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Estamos llegando ahí. No sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios, iglesia, no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve, que es paz, justicia y gozo, a Cristo agrada y es aprobado por los hombres. Amén. Así que si alguien
no come, si tu hermano no come, vamos a decir, no come pernil, y tú sabes que no come pernil, tú lo invitas a tu casa y le haces un pernil, ¿qué estás haciendo? No estás buscando la paz. No estás siendo considerado. Dice que si es una persona débil en la fe, es una persona que no tiene fe, puede perderse por ese acto de tú hacerle un caldero de pernil sabiendo que no come pernil. ¿Están conmigo? Y eso es un ejemplo de que el apóstol nos habla aquí. Sumamos todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer todo aquello que va a producir ¿qué? Paz. Las personas dicen, yo sé que no le gusta eso, pues le voy a hacer uno bien grande. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, iglesia. Somos pacificadores. Somos reconciliadores. Así que sacrificamos la olla de pernil y le hacemos un plato de ensalada. Y ese día comemos ensalada. Pero estamos haciendo aquello que edifica la paz. Deja enseñarle, vaya conmigo a Romanos 12, versículo 18. Y dice aquí, vamos rapidito por el tiempo, dice, si es posible, en cuanto depende de nosotros, diga de mí, estar en paz, ¿qué dice? Con todos los hombres. Así que ese es el pensamiento que nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón. Nosotros sabemos, especialmente si tenemos el conocimiento, que si algo va a producir la paz, eso es lo que vamos a hacer. Si no va a producir la paz, de eso nos alejamos. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí. Y estos somos los pacificadores, los que reconcilian a Dios, al hombre con Dios. Mira cómo lo dice la versión PDT, dice, traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Hebreos 12:14, vaya conmigo. Hebreos 12:14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versión PDT dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Wow. Así que trata de vivir en paz. Una de las formas que vivimos en paz es cuando somos libres del pecado. ¿Qué trae el pecado? Angustia, dolor, confusión y al final muerte. Pero cuando nosotros sabemos y entendemos y reconocemos en nuestro corazón y nuestro espíritu que somos vidas que agradan a Dios o estamos en ese camino hacia la perfección, estamos en paz. La conciencia está tranquila. Que si el Señor viene, nos vamos con Él. O si nos vamos, estaremos con Él. Y eso es paz.
Por eso dice, justificados pues para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, su sacrificio produjo paz entre el Padre y el hombre. Él es podemos decir, el puente de paz entre los hombres y Dios. Santiago 3:17. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intersidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra como iglesia, en paz para aquellos que hacen la paz. ¿El fruto de qué? Cuando nosotros hacemos paz, estamos sembrando un fruto de justicia. Eso es poderoso. Y eso es una forma de nosotros ser pacificadores. Y es una forma de reconciliar. Quiero leérselo en la versión PDT, rapidito. Dice lo siguiente: pero la sabiduría que viene del cielo, ante todo, es pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva, produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Aquellos, escuche esto, iglesia, aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Eso es lo que estamos sembrando. Y lo que tú siembras, tú cosechas. Así que cuando nosotros sembramos paz, es una siembra pacífica, cosechamos justicia. Es más, hay una escritura que dice esto. Dice que Dios, aquellos que están en paz, aún Dios hace que sus enemigos estén ¿qué? En paz con Dios. Imagínate. Personas dicen, ¿por qué no tengo paz? Nos examinamos. ¿Soy yo una persona pacífica? ¿Estoy haciendo y produciendo la paz? Porque tú no puedes cosechar lo que no estás sembrando. Si tú siembras paz, asegúrate que la paz viene. Pero si estás sembrando aquello que no es edificante a la paz, por eso Dios dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios. Con la sabiduría de Dios, yo he tenido el privilegio de hacer esto. Con la sabiduría de Dios, tú puedes deshacer el conflicto. Es más, este le va a gustar. Si tú eres parte del conflicto, ¿qué tú vas a hacer? Porque fácil es si hay dos peleando, ¿verdad? Hay dos peleando y tú te metes entre medio y comienzas ahí a hablar tu sabiduría. Pero cuando el conflicto es contigo, cuando te han herido,
te han ofendido, tú eres parte del conflicto, ¿qué tú vas a hacer? Tenemos que hacer lo que la Biblia dice que tú y yo tenemos que hacer. No lo que tú quieres, no lo que tú deseas, porque Jesús nos enseña y nos dice, Señor, que no sea ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya, que es perfecta. Así que si Dios exige algo de nosotros, es porque ya sabe el resultado del producto final. Así que nosotros, pero muchos se enfocan, no, pero es que si hago esto, esta persona, esto, lo otro, aquello. Es más, le doy un ejemplo. El mismo viernes yo tuve que resolver un conflicto. Y la persona me dice, es que si yo hago lo que esta persona quiere, me estoy cediendo y le estoy dando la oportunidad. Yo le digo, esto es lo que yo hiciera si yo fuera tú. Para que deshagas el conflicto ahora. Ahora mismo se deshace. ¿Sí o no? Sí, lo voy a hacer. Ok, si lo hace, esto es lo que se va a comunicar. Y eso fue. Se comunicó. Lo que es, se resolvió el conflicto. Rápido. Hay un conflicto, pero si tú estás pensando vengativamente, o dice, no, se salió con la suya. Si estás pensando así, no, vamos a hacer lo que Dios nos dirige a hacer. Y si la persona se sale con la suya, ¿qué dice la Biblia, iglesia? Lo leímos ahorita. Cada uno le tendrá que dar cuenta al Dios vivo, ¿sí o no? Usted piensa que se salió con la suya. No, usted bendígalo. ¿Qué dice la Biblia? No maldigas, bendice. Es más, dice, bendice aún tus enemigos. Bendice a aquellos que te ultrajan. Si se salió con la suya, Dios dice, tranquilo. Eso no es problema tuyo. Nuestra responsabilidad es ser ¿qué? Un pacificador. El resultado de eso se encarga Dios, ¿sí o no? Y ahí hay que poner la mente y el corazón. Con eso nos ponemos de pie, iglesia. Aleluya. Iglesia, Dios es bueno. Dios es bueno. Si hay conflictos, ¿qué vamos a hacer? Puede que tú tengas un conflicto con un familiar, un ser querido, un conocido. Y vemos que el tiempo se sigue perdiendo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquello que produce paz. Porque cuando hacemos aquello que produce paz, vamos a vivir en paz. ¿Y dónde comienza la paz, iglesia? ¿Dónde comienza la paz? En el corazón. En el corazón comienza la paz.
¿Cuántos saben que Dios es todo lo que tú y yo necesitamos? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.